Estimado Manuel, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tu presentación y a mí me gustaría comenzar ahora agradeciendo de manera concreta a mi compañero de aventuras y amigo Fernando Ceballos que haya accedido a esta intervención de manera conjunta en la tarde de hoy. Más allá de estos formalismos, si entramos en materia, hay que decir que el siglo XVIII español en construcción naval comenzó con la vigencia de las ordenanzas de 1618, si bien con modificaciones posteriores. Igualmente existía una marcada diferencia entre teoría y práctica, es decir, cómo legalmente debían ser los barcos y cómo realmente eran, algo que se mantuvo durante todo el siglo XVIII y que claramente podemos apreciar al estudiar las fuentes conservadas en diferentes archivos. Son estas consultas las que nos permiten acercarnos a cómo eran las dinámicas a comienzos del siglo XVIII en construcción naval. Y para ello debemos citar dos navíos, el Sagrario y el Salvador. Estas embarcaciones tienen su origen en un asiento rubricado en 1918 con Juan Salmón. Lo importante para esta investigación es decir que Felipe V se encuentra con planes de rearme heredados del siglo XVII, como acreditan los citados navíos, y en materia de, a nivel técnico-tecnológico, estimamos necesario decir que estos navíos se caracterizaron por ganar mayor longitud, anchura y tamaño respecto a décadas anteriores. También que estas dinámicas no surgen específicamente con ellos, sino que pueden apreciarse a finales del siglo XVII. Otro rasgo a destacar es que la botadura del Salvador en 1702 fue satisfactoria, a diferencia de la del Sagrario, y proporcionó a la corona española un navío cuyos patrones, cuyas medidas en materia de construcción naval se consideraron aptas para extrapolarse al conjunto de la construcción naval española. Sin embargo, es importante recordar el contexto histórico, la Guerra de Sucesión. Durante el conflicto, en líneas generales, hubo una parálisis de la construcción naval durante la primera década de la centuria. Esto condenó a los navíos Sagrario y Salvador a no navegar y, al mismo tiempo, la evolución de los mismos se caracterizó por la continua necesidad de reparaciones, lo que suponía desembolsos no rentabilizados. Ya en la segunda década de la centuria encontramos un marcado deseo de la corona por recuperar el poder naval español. Así citamos el asiento con Manuel López Pintado para construir 10 navíos en La Habana, finalmente truncado porque los recursos se movilizaron para asediar Barcelona en 1714. Otro importante acontecimiento en la Guerra de Sucesión fue la reactivación de los tradicionales astilleros del litoral cantábrico. Entre 1713 y 16 se manufacturaron 6 embarcaciones diseñadas por Antonio de Gaztañeta, quien previamente diseñó El Salvador y los prototipos del acuerdo con López Pintado. Lo curioso de este caso de 6 embarcaciones es que fueron concebidos con una idea polifacética, es decir, que pudiesen movilizarse con fines castrenses y para transportar mercancías. Esta decisión recuperaba prácticas antañas que ya a finales del siglo XVII parecían superadas, al apostarse por la especialización técnica en los navíos españoles, como puede verse, por ejemplo, en El Salvador, barco diseñado para la guerra. Vemos, por tanto, la importancia de Gaztañeta y la vuelta, momentánea, pero la vuelta y la recuperación de patrones de construcción naval tradicionales. Actualmente hemos citado diferentes procesos fabriles, el Sagrario y el Salvador, López Pintado y 1713.
Estos casos constituyen directa o indirectamente una experimentación que buscaba medidas de construcción naval ideales o perfectas. Aunque todos ellos dejaron diferentes lecciones, debemos esperar unos años para un establecimiento definitivo de un sistema de construcción naval, el primero en la España del siglo XVIII, que fue denominado español o de Gastañeta. En él se consolidaban todas estas ideas que se han ido desarrollando en los casos de construcción naval de esta época. También hay que decir que es en estos momentos, concretamente en 1721, cuando Felipe V ordenó que en el conjunto de astilleros de la monarquía se aplicase el contenido del impreso Proporciones, cuya portada puede verse proyectada, redactado por el citado Gastañeta y datado en 1720. Con él y la decisión de Felipe V de 1721 se superaban definitivamente a nivel legal las ordenanzas de 1618. Hay que decir que pese a que todos los procesos de construcción naval citados dejaron su pozo en el impreso, el antecedente directo, según el testimonio de Gastañeta, fue El Salvador, que adquiere un papel clave como enlace, como eslabón entre los siglos XVII y XVIII. Si nos acercamos a este sistema, denominado español o de Gastañeta, hay que decir que en él se consolidaron dinámicas presentes a finales del siglo XVII, como era dotar a los barcos de un mayor tamaño y cambios estructurales en favor de mayor longitud, anchura y altura. También la especialización con finalidad militar, superando lo aplicado en 1713, aunque con el matiz del prototipo de 60 cañones, que también podría emplearse para transportar mercancías. En líneas generales destacamos que los navíos construidos por este sistema se caracterizaron por su robustez y firmeza, siendo auténticas plataformas artilleras. Como talón de Aquiles señalamos su menor maniobrabilidad y movilidad. Finalmente, recordamos que este sistema español de Gastañeta, heredero de innovaciones experimentadas en la España de Carlos II, fue modificado con el francés Cipriano Autrán, aunque no perdió la esencia de lo fijado por Gastañeta. Igualmente, hay que decir que se mantuvo hasta mediados del siglo XVIII, aunque su influencia perduró incluso cuando fue sustituido por otros patrones de construcción naval. Les dejo ahora con mi compañero Fernando Ceballos. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, es un placer agradecer a la organización de mi buen amigo Jorge que me haya permitido estar hoy con todos ustedes. Y bueno, pues continuando con la línea temática que había empezado, simplemente quiero destacar que el sistema al española puso de manifiesto sus excelentes propiedades en la batalla de Tolón de 1744, en el que pues, la Real Armada Española, tras unos complejos 18 meses en Tolón, bueno, pues fue capaz de hacerse a la mar y de imponerse a la Royal Navy pues, de una manera notable, aunque sí que es cierto que el resultado es muy discutido. Sin embargo, la batalla de Tolón está inmersa en lo que en tres grandes puntos, ¿no? O en tres grandes ideas. En primer lugar, a lo largo del siglo XVIII, los sistemas de construcción naval de las diferentes armadas estaban caracterizados de alguna manera por un proceso de transfer de tecnología muy notable. Es decir, españoles, británicos, franceses, fundamentalmente, pero también todas las potencias bálticas y nórdicas estaban mirando continuamente, ¿no? qué innovaciones podían realizar sus antagonistas para ver qué podían aplicar, ¿no? En, entonces, en ese sentido, España no estaba fuera. Y el ministro Ensenada, que llevaba ya pues, prácticamente 2 décadas eh, vinculados a los asuntos navales españoles, habría considerado que la tecnología naval española era inferior a la británica y eso de alguna manera la batalla de Tolón le habría llevado a decidir enviar a Jorge Juan
ya Antonio ayudó a realizar espionaje por el norte de Europa. No de manera novedosa, sino de manera, sino como algo meramente habitual, ¿no? En el resto de potencias. Entonces, el, ya le puedo continuar. Escucha un segundo. Entonces, en ese sentido, al final, la llegada de Jorge Juan a Gran Bretaña, mejor dicho, la vuelta, después de unos meses en Gran Bretaña, habría acabado implicando el desarrollo del sistema en inglés de Jorge Juan, ¿no? De alguna manera es un sistema es un sistema mixto, ya que está caracterizado por un mestizaje, eh, bueno, hispano-británico de alguna manera, aunque también había constructores irlandeses como Mateo Mulan, que básicamente buscaba que España tuviera, que la Real Armada, mejor dicho, tuviera navíos que fueran de alguna manera, que si quieren tener unas buenas relaciones, unas buenas capacidades de combate, pero a la vez tenían que ser navíos ligeros que pudieran maniobrar mejor. Pero esa ligereza de alguna manera la consiguieron mediante la reducción del uso de cabillas de hierro y eso acabó forzando un problema de resistencia estructural enorme. ¿Por qué? Porque los navíos con una pequeña navegación se abrían enteros y empezaban a hacer agua. Que se oigan al comandante Lángara en su viaje inaugural con el Fernández en 1753 a Puerto Rico, que a su vuelta en el 54 se acabaría poniendo en marcha la Junta de Constructores en 1754 en Cádiz, ¿no? Entonces la Junta del 54 y posteriores revisiones acabarían forzando al desarrollo, acabarían, más que el desarrollo, acabarían forzando la vuelta a los principios españoles, como por ejemplo es el uso de cabillas metálicas, ¿no? Entonces, eso resultó en un navíos excelentes como el Velasco y la década de 1760, pero estos errores, el largo desarrollo, acabó forzando que cuando Carlos III llegó al trono de España, cuando el ministro Arriaga sustituye a Ensenada en la Secretaría Marina, ya hay un contexto favorable al cambio, ¿no? Es decir, tenemos navíos, pero quizá, bueno, pues no son los navíos más eficientes, aunque son razonables. Entonces, si a todo eso le sumamos la proximidad política entre Francia y España, que estaba negociando, que me ha insistido mucho el ministro Grimaldi, pues acabará resultando la llegada de Francisco Gautier a España, ¿no? Con dos ideas. Primero, con la idea de acercar técnicamente a la escuadra española con la escuadra francesa para poder realizar una operación conjunta mucho más segura. Entonces, ustedes, bueno, pues que en el ámbito de que para facilitar la eficacia dentro de las operaciones navales es importante, no ya que haya sobre todo un mestizaje técnico, sino que las dotaciones y las tripulaciones, bueno, pues puedan trabajar con sus contrapartes y de esa manera tengan un poco ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento del otro. Entonces, digamos que el sistema de Gautier, el sistema a la francesa, es la pincelada técnica, ¿no? O el primer paso, ¿no? Que se da hacia esa unificación que realmente no se daría, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos el sistema de Gautier a la francesa, que es el objeto mítico y doctoral, de alguna manera sigue siendo un sistema mixto que lo que hace es mezcla las tradiciones españolas en cuanto a resistencia estructural, uso de cabilla de hierro y navíos muy potentes y poderosos en el combate artillero y con un aguante espectacular, junto a las innovaciones francesas en velocidad y maniobrabilidad. Los franceses trabajaron en este aspecto fundamentalmente mediante trabajar en líneas de agua en la obra viva que generara la menor resistencia al avance posible y acabó facilitando, bueno, pues que los navíos de la francesa fueron junto con los navíos franceses pues, los navíos más rápidos de su tiempo, ¿no? Entonces todo esto se plasmará en un desarrollo puramente montañés en Guernizo, en el que Gautier trabaja con los constructores montañeses y también con un joven José Joaquín Romero Fernández de Landa, y en Guernizo se generará una especie de hub de innovación, si me permiten utilizar el palabra en la lengua de Shakespeare, en el que Guarnizo se consolida seguramente como el siglo más avanzado de toda la monarquía hispánica y desarrollar una tecnología que ya pasará desarrollada y probada y complementada a los arsenales, ¿no? Que de alguna manera pues funcionarán más como factorías de serie, de una manera, ¿no? Y finalmente con todas las innovaciones que había tenido Gautier, que nosotros queremos poner en marcha en un futuro proyecto en un futuro proyecto museístico que estamos haciendo de la mano de la Asociación de San Juan Nepomuceno, Ramón Fernández de Landa y Martín de Retamosa harán dos sistemas finales,
que son síntesis puramente hispanas que mezclan toda la tradición española de resistencia artillera, la mezclan con innovaciones francesas y de alguna manera hacen, especialmente Hermógenes de Landa, hacen un sistema muy flexible, capaz de construcción de navíos de 74 cañones, que era la columna vertebral de la Real Armada, junto con poderosos navíos de otros puentes, como el mexicano, el Salvador del Mundo, que de alguna manera significan en el último tercio del 18 y los primeros años del 19, de alguna manera son la vuelta de la Real Armada a la mar en el sentido verdaderamente estratégico, en el sentido de buscar en el combate, en el sentido de convertirse junto a los franceses en un verdadero, en un verdadero enemigo para los Real Navy, ¿no? O antagonista, mejor dicho. Y pues por mi parte eso es todo y no tengo nada más que contar. Muchas gracias.